Antes de iniciar con este resumen, queremos hacer un llamado a nuestros escuchas para que en la medida de lo posible hagamos un esfuerzo y nos quedemos en casa para salvarle la vida a tus hijos, a tus hermanos, a tus padres y la vida propia. Y si es necesario salir, acatar las recomendaciones de la Secretaría de Salud. Muchas gracias. Comenzamos con el resumen de la conferencia. Mantente informado y visita nuestra cuenta de Twitter, @escucha diario, donde podrás encontrar notas destacadas y lo más reciente de nuestro canal. En la conferencia de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué les parece si el día de hoy lo dedicamos por entero, por completo, a preguntas y respuestas? El día de hoy el presidente abre su conferencia mencionando en hacer adecuaciones para el manejo del presupuesto de acuerdo a la nueva realidad. Subraya que con esta modificación no se podrán hacer cambios en las partidas sobre el presupuesto ya autorizado, evitando la discrecionalidad del manejo del presupuesto desde el Ejecutivo. El próximo 1 de mayo, Día del Trabajo, el gobierno fijará su postura para todos los trabajadores de México. Rechaza la regulación para medios ante las noticias falsas. El presidente insiste que la prensa se regula desde la prensa. No caerá en el autoritarismo, pero sí ejercerá su derecho a réplica ante noticias falsas y calumnias de los voceros del conservadurismo. Tiene confianza en que surja una nueva corriente en los medios de comunicación que actúen con ética y privilegiando siempre la verdad. Una prensa que no se alquile ni se venda a intereses económicos. Resalta que las redes sociales juegan un papel importantísimo en la regulación de los medios convencionales. En abril aumentó la recaudación fiscal, por lo que agradece a los contribuyentes. Esta actitud responsable permitirá una mejor sociedad. El presidente anuncia la disposición del SAT para que los deudores diversos se pongan al corriente y regularicen su situación fiscal. Para los que no se responsabilicen de estos adeudos que se consideran como actos de corrupción, se procederá legalmente. Reitera que no se tolera ni se promueve la impunidad, por lo que se actuará en contra de la delincuencia común y en contra de la delincuencia de cuello blanco. Un ejemplo de esto será la limpieza de las aduanas, liderada por el nuevo jefe de aduanas Horacio Duarte, en conjunto con el Ejército y la Marina. El presidente anuncia una cuarta conferencia diaria en donde se tratará como tema central los programas sociales. Proyección del COVID-19. El presidente anuncia que este jueves se presentará una proyección sobre la situación de la pandemia por el COVID-19 en México. Existe la posibilidad de regresar a las actividades y a la normalidad de manera paulatina en los municipios en los que hasta el momento no se han presentado casos. Este jueves se presentará esta nueva proyección de los científicos que conducen actualmente la estrategia. Médicos y matemáticos que darán este planteamiento. Ante esta posibilidad, el presidente se muestra optimista, principalmente gracias a la baja movilidad que abre la puerta a regresar antes de lo previsto, a retomar paulatinamente la actividad. En una primera instancia, la fecha tentativa podría ser el 17 de mayo, solo para algunas regiones del país. Hace énfasis que estas zonas solo serán en donde no se han presentado casos de COVID-19. México, Estados Unidos y Canadá. México analiza de manera conjunta con Canadá y Estados Unidos el regreso de las actividades productivas, esto con la finalidad de no afectar más las cadenas de producción que permitirán a las empresas mexicanas abastecer de ciertos productos. Hay cadenas productivas en México que incluso abastecen de partes a la industria bélica estadounidense. Para poder coordinar este regreso a la actividad, es necesario implementar en coordinación con los empresarios de estrategias, protocolos y sobre todo definir estos posibles calendarios para la reapertura. La ruptura de cadenas de suministros que ocurrieron por el brote inicial en Asia permite a México ofrecer la posibilidad de ciertos productos para disminuir la afectación. Por lo anterior, México dará facilidades a Estados Unidos y Canadá de invertir y producir en poco tiempo estos insumos. Rifa del avión presidencial. El presidente menciona que hay dos empresarios mexicanos que han ofrecido comprar 200 millones y 50 millones de pesos respectivamente en cachitos para la rifa del avión presidencial. El presidente menciona que ha hablado con ellos y acordó que los billetes serán entregados en pueblos mineros y escuelas de municipios pobres en el país.
Camas en hospitales. El presidente menciona que en este momento no hay nada que temer en cuanto a los espacios en hospitales para la atención médica por COVID-19. México está actuando muy bien ante la pandemia. Este gran resultado se debe principalmente por el esfuerzo que se ha realizado reduciendo la movilidad. Reitera que hay camas disponibles en el INSABI, en el ISSSTE, en los hospitales de Pemex, en los hospitales de la Marina y de la Defensa, en especial en las zonas más afectadas, que son las grandes ciudades como la Ciudad de México. En cuanto al uso de cubrebocas, el presidente menciona que no lo usa y no lo usará, porque los científicos y médicos que están al frente del manejo de la pandemia no lo recomiendan. Directamente menciona que no utiliza el cubrebocas porque no lo recomienda Hugo López-Gatell, y el presidente atiende puntualmente sus recomendaciones. Bueno, nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha Diario. La conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en 5 minutos o menos.